¿Cómo están? Bienvenidos otra vez aquí en Sin Maquillaje. Nuevamente les doy las gracias por seguirnos en esta transmisión, que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Pues el día de hoy tenemos una invitadaza. Cuando me enteré que estaba aquí en el país, en nuestra ciudad, dije no, la tengo que entrevistar porque, ¿sabes? Porque es un testimonio digno de escuchar. Y tú estarás escuchando lo que Dios hace, lo que Dios sigue haciendo en su vida. Y quiero presentarles a Ernita. Ella es familia, pero por parte de mi esposo. Así que Ernita, bienvenida. Gracias, muchas gracias por invitarme. Bienvenida, Ernita. Quisiera presentarles a una chava que ha inspirado nuestra vida como no tienen idea. Y sé que va a inspirar la tuya también. Ernita, ¿cuántos años tienes, Ernita? Tengo 32 años, acabo de cumplir 32 en noviembre del año pasado. Wow, qué rápido pasa el tiempo, hija. Sí. Qué rápido. ¿Y dónde naciste, Ernita? Para que te conozcan, te empezamos a conocer. ¿En dónde naciste? Nací en la ciudad de Toluca, aquí en México, orgullosamente mexicana. Y pues aquí crecí, aquí nací y aquí aprendí todas las bases que tengo hoy en mi vida, y aquí conocí también a Dios. Yo quisiera decirles que, Ernita, vienen de una generación de cristianos. Ya eres la tercera generación o la cuarta generación, ¿verdad? Porque el papá de tu abuelita fue pastor. Sí, era pastor. Después tus abuelitos sirviendo toda la vida, ¿verdad? En la iglesia, una iglesia hermosa, presbiteriana. Tu mami sirvió al Señor por el tiempo que estuvo, sirvió al Señor. Y mira, y ahora tú también. Qué bonito es ver las generaciones, la cuarta generación también, llenas del amor de Dios, hija. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestra entrevista, Ernita. Y yo quisiera, Ernita, que me comentaras, ¿verdad? ¿Cuántos tienes hermanos, Ernita? Tengo 4 medias hermanas, pero hermanos de mi mamá y de mi papá no. Ajá, eres hija única por parte de tu papá y de tu mamá. Es que es muy importante que esto lo sepan nuestros amigos, nuestras amigas, que eres hija única por parte de papá y de mamá. Sí. ¿Verdad? Ok, Ernita. Y platícanos, Ernita, ¿cómo comienza tu historia? Pues yo nací como ya les dije, en Toluca. Crezco con mi mamá principalmente porque mis papás se divorciaron cuando yo tenía 2 años. Hubo circunstancias que a lo mejor yo no sé, yo no conozco todo, pero sé que fueron circunstancias difíciles. Y siempre hubo como un conflicto entre el estar con mi papá, o luego cuando mi papá venía que me llevaba y no me regresaba, o que me quedaba yo con él y que no sabía qué estaba pasando porque a veces no me daba de comer, o bueno, siempre crecí así como en un conflicto entre mi papá y mi mamá, y yo sentía que había también como una separación entre las dos familias sin saber precisamente por qué, ¿verdad? Pero bueno, así crecí, y gracias a Dios tuve a una mamá que pues fue realmente la que me educó, me dio todo, y pues nunca me hizo falta nada. Y nunca, bueno, cuando yo fui creciendo más, llegó un tiempo en el que ya yo dejé de ver a mi papá, pero nunca sentí que la figura paterna me haya hecho falta, o nunca me di cuenta. Eso fue algo, pues la gracia de Dios que me ayudó a vivir de una manera normal, y pues mi mamá realmente era todo para mí, la que estaba siempre ahí, la que me dio, la que me consintió, la que me educó. Yo conocí a tu mami, Ernita, y una chava bien a todo dar, a todo dar, siempre sonriendo, siempre dando las ideas, pero haciéndolas, no nada más las daba, haciéndolas. Y fue bonito, muy bonito estar con ella en la iglesia en donde estábamos, donde nos congregábamos, verla cómo servía junto con su hermana, con Mela. Y bueno, después vamos a tener aquí a Mela porque también es un gran testimonio que
que contar. Pero pasó algo, ¿verdad? Sí. Pasó algo inesperado, lo inesperado de la vida. Cuando vienen circunstancias que te cambian todo, todo, porque de ser una niña consentida, Sí. de ser una niña que tuvo todo a la mano, Ujú. de ser una niña que tenía el amor y la protección de la mami, de repente la vida te deja sin nada. Sí. Bueno, te deja Dios, te deja tus abuelitos, pero como hija pasó algo, ¿verdad, Ernita? Desafortunadamente, sí, yo tuve todo, viajé, a mi mamá era todo lo que yo tenía en la vida y yo creo que siempre decía, si le pasa algo a mi mamá, no sé qué hago, ¿no? Y desafortunadamente, pues a mi mamá murió en circunstancias complicadas. A ella la asesinaron el 20 de mayo del 2004 y Ay, wow. yo estaba en Francia en ese entonces. Mi mamá me dio la oportunidad de irme a un año de intercambio para estudiar francés. Bueno, me había dicho a dónde te quieres ir, a cualquier lado me hubiera podido ir y escogirme a Francia. Y precisamente en ese año, mientras yo estaba allá, yo tenía 15 años, bueno, que tenía 14 años cuando me fui y tuve que regresarme antes de que se acabara mi año de intercambio porque pues mi mamá se había muerto. No me dijeron cuando me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? Te tienes que regresar. Pero obviamente yo sabía que había algo con mi mamá, porque si no hubiera sido ella, a mí me hubiera hablado mi mamá para decirme qué estaba pasando, y dos, si no hubiera sido tan grave, igual no. Yo no veo por qué hubiera yo tenido que regresar de manera pues rápida e imprevista, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando pasó eso, Ernita? 15 años. 15 15 años, wow, bien chiquita. Sí, entonces yo llego a México, regreso a México y me entero que mi mamá está muerta, ¿no? Ajá, Sí, fue un shock. claro. Fue algo que me cambió la vida completamente. Claro, hija. Y en ese momento, ¿qué pasó por tu mente? Pues los primeros días no es algo inconcebible, o sea, yo nunca me imaginé que eso pudiera pasar. Y también pues hay muchas dudas, no sabes lo que está pasando. Tampoco me preguntaba qué era lo que yo iba a hacer, pero lo que sí recuerdo muy bien es que fue algo muy doloroso, pero como a las 2, 3 semanas, o sea, yo me la pasé llorando, bueno, y todavía me conmueve un poco. Un año, todas las noches lloré, pero como a las 3 semanas, bueno, yo sabía que mi mamá había sido asesinada, y bueno, era abogada para que pues la gente, que si no lo saben, y recuerdo que en mi corazón había así como un peso. Yo decía, es que, ¿quién fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué? Pero al final yo recuerdo que Dios puso en mi corazón, o sea, yo llorando, nunca le dije a Dios por qué habían sucedido las cosas, pero sí recuerdo muy bien que dije en mi corazón, Señor, a las personas que hayan sido, quien haya organizado, quien haya hecho esto, yo las perdono con todo mi corazón, Wow. con todo mi corazón. Wow. Esto lo dejo en tus manos y realmente ese fue un momento en el que yo me sentí libre, o sea, sentí un peso que salió de mí y algo que ya no me tocaba a mí, o sea, nunca perseguí desde ese momento buscar quién fue o por qué o cobrar justicia tampoco. Wow. Claro que muchas veces he dicho, bueno, he sentido feo que el gobierno de México, la justicia, o me he sentido así como nunca hicieron nada, no investigaron realmente, no sé nada. Pero al final no tengo nada contra las personas que hayan hecho eso. Y, Qué importante lo que me dices, el poder del perdón, ¿verdad? Y nuevamente en este programa volvemos a ver el poder del perdón. Qué tan importante es librarte de todas esas cargas y realmente soltar a las personas que te cambiaron la vida. Sí. ¿Verdad? Que me cambiaron la vida porque realmente, o sea,
después de eso yo no tenía dinero, o sea, se acabó absolutamente todo. Yo no entendí nada, Wow. pero se acabaron Ajá. los viajes, se acabaron... ¿Vives con tu abuelito, con tus abuelitos? Sí. Ahí te quedas con tus abuelitos un tiempo. Sí, Ajá. cuando se muere mi mamá, pues mis tíos me siguieron ayudando para pagarme la escuela, porque yo iba a una escuela privada y siempre se los agradeceré que me apoyaron, me ayudaron, y me quedé a vivir con mis abuelitos el tiempo desde mis 15 años. Bueno, ya vivía también con mis abuelitos antes, pero yo también no me daba cuenta que yo vivía con la pensión de mi abuelito, que él también tuvo un accidente cuando era más joven, entonces la pensión que tiene es una pensión por gracia y pues es muy poco. Y mi abuelita, después de lo que pasó con mi abuelito, tuvo que empezar a trabajar, y a ella también le pagaban no sé cuánto, pero supongo que no era mucho, porque era la secretaria en su iglesia. Y la verdad no me di cuenta cómo, pero ellos pues me dieron de comer. Me recuerdo que mi abuelita llegaba y me decía: hija, aquí te doy 20 pesos para la semana, ¿no? Y, y pues ahora hoy me doy cuenta que esos 20 pesos pues era algo que no sé, mucho poco para ellos, pero Sí, claro. mi abuelita por querer darme algo, ¿no? Ajá. Ajá. Y los abuelitos siempre se van a despojar de algo para darle a Perdón. los nietos. Ednita, y después pasa el tiempo ahí con tus abuelitos y tomas una decisión. Una decisión que también cambia tu vida, cambian muchas cosas. Y quisiera que nos platicaras por qué tomaste la decisión de irte a Europa. Ujú. ¿A los 18 años? A los 10 bueno, justo acababa de cumplir 19. A los 19 años dices, me voy a Europa sola. Sí. Wow. Ajá. ¿Qué te hizo tomar esa decisión, hija? Una vez que, bueno, hago mi prepa aquí, pasan 3 años, todo muy bien. Uno de mis tíos me dio carro, yo empecé a trabajar, ganaba mi dinerito, pero cuando cumplí 18 años, por las circunstancias en las que murió mi mamá, empezamos a ser amenazados, porque la gente, no sé quién, no sé cómo, creían que yo tenía dinero, que yo tenía información, que yo tenía... no sé. Sí. Entonces yo me acuerdo que yo respondí el teléfono y a mí me decían que estaban en la esquina y que, bueno, cosas como Wow. amenazas. Wow. Y yo tenía miedo por mis abuelitos también, Claro. porque sabía que a mí me andaban como buscando para querer tener, no sé, información o dinero, o no sé. ¿Pero mencionaban tu nombre? Bueno, a mí me decían, Ajá. y me hablaban de mi mamá, y me decían ¿Cómo crees? cosas de... Ajá. Pero ¿3 pues, años después? ¿Casi 4 años después? Sí, casi 3 años. 3 años después, justo Ajá, cuando yo ajá. cumplí 18 años, me acuerdo que después de eso empezaron las llamadas así. Ujú. Y pues yo también proteger a mis abuelitos, o Claro. dije, no, pues si me quieren buscar a mí, pues que me busquen. Y entonces bueno, ya han pasado muchos años, pero entonces dije, yo creo que lo mejor es que yo me vaya por un tiempo. Y de hecho al principio pensé irme con mi tía Mela, que vive en Guadalajara. Ujú. Pero yo en ese entonces no estaba muy, o sea, yo amaba a Dios y crecí en la iglesia, y bueno, ustedes se acuerdan, ¿no? Yo estaba en la alabanza con la iglesia de mi tío Rey y así, pero recuerdo que eh, no tenía como, a lo mejor no había tenido ese encuentro personal real con Cristo. Y entonces cuando yo digo, mejor me voy con mi tía Mela, recuerdo que digo, ay no, pero mi tía Mela sirve a Dios y a mí me va a dar flojera, o sea, porque voy a estar con ella y va a ser todo Dios, Cristo. Y dije, ay no, o sea, yo me voy a sentir encerrada, no voy a poder, me voy a asfixiar y voy a terminar yéndome. Y entonces recuerdo que justo algunos meses después me bautizó mi tío Rey.
Y esa noche de mi bautizo, yo estaba en mi cama, regresé con mis abuelitos y empecé a llorar y a pedirle perdón a Dios, porque me di cuenta que la vida que yo llevaba no era, pues no le agradaba a Dios. O sea, yo tenía mi novio, yo salía con mis amigos, yo sentía que si no salía, por ejemplo, a bailar a los antros o así el viernes y el sábado con mis amigos, y yo sentía que era una loser, que nadie me quería, que wow. Entonces era así como que sí iba a la iglesia, pero al mismo tiempo yo estaba con pues mis inseguridades, necesitaba salir, tener amigos y entonces recuerdo que esa noche, el día de mi bautizo, regresé y me puse delante de Dios. O sea, el Señor puso solamente en mi corazón que la vida que yo llevaba no era como a Él le agradaba, ¿no? Y entonces le digo a Dios, pero ¿cómo le hago para salir de esto, no? Y al mismo tiempo está pasando lo de las llamadas y todo. Y Dios puso en mi corazón, o sea, estoy segura que fue Dios, me dijo, para que tú puedas vivir como yo quiero que tú vivas, tienes que salir de esta burbuja. ¿Pero cómo? Y entonces para mí fue claro, es yéndome. Y entonces dije, bueno, me voy a ir 6 meses, voy a ver qué pasa y luego ya regreso y a lo mejor las cosas se calman un poquito. Y decidí irme a Francia porque pues ya había estado en Francia, ya conocía un poco cómo eran las cosas, hablaba francés, tenía amigos allá y la verdad no lo pensé mucho. O sea, no sé ni cómo fue, pero las cosas se fueron dando y poco a poco pues me fui. ¿Y qué dijeron tus abuelitos? Pues mis abuelitos estaban, yo creo que no, bueno, no sé si tristes o sorprendidos, pero también yo creo que ellos veían cómo yo vivía aquí, cómo me la pasaba saliendo, Entonces yo creo que más bien a ellos y a mis tíos les dio así como miedo, que se dijeron, no, esta va a terminar, no sé qué se imaginaron, la verdad, pero sí me imagino que tuvieron más bien miedo por mi vida que tristeza de que yo me fuera, ¿no? Sí. Y entonces, ¿hablas con ellos? ¿Te apoyan? Sí, hablo con ellos, me apoyan. Recuerdo que uno de mis tíos, que se llama Salomón, que ya se fue con el Señor, me dijo, pues yo te puedo ayudar a buscar una familia que te acoja allá. Y le dije, bueno, está bien, ayúdame, pero yo me quiero ir a París, ¿eh? Si no es París, no quiero. Y me ayudó, así fue como me fui pues no tenía dinero, acababa de terminar la prepa, no tenía nada y simplemente me fui. O sea, no recuerdo muy bien, pero me fui. ¿Y allá dónde llegas, Ernita? ¿A quién contactaste o cómo llegaste? Pues llego con una familia que mi tío puso en contacto para mí, y ellos me ayudaron a buscar allá otra familia con la que yo pudiera trabajar y a cuidarles a los niños. Y yo dije, bueno, en este inter lo que yo puedo hacer es meterme a estudiar francés. Y pues así empezó como me fui. Y ya estando yo allá, recuerdo que fue la primera vez que me sentí completamente sola. Estaba en un cuarto blanco y me puse a llorar porque dije, Señor, ¿cómo es posible que bueno, nunca le reproché nada a Dios, pero simplemente dije, estoy sola y no puedo tomar mi teléfono y hablarle a mi mamá para decirle cómo me siento, o que necesito dinero, o qué hago, cómo le hago. Pues el apoyo que uno siempre siente cuando pues tiene a sus papás, ¿no? Que está, y pues mi papá menos. O sea, él, bueno, es otra historia, pero él nunca estuvo realmente presente. Y entonces recuerdo también que esa noche también fue muy, muy importante para mí porque
en mi solitud, En tu pues soledad. en mi Ajá. soledad, perdón, me puse delante de Dios y le pedí perdón, o sea, yo seguía pidiéndole perdón a Dios por mi vida Ujú. y también por el resentimiento que tenía contra mi papá. Porque igual yo lo que me decía era, mi mamá ya no está, pero mi papá está aquí y ni siquiera fue para mandarme una carta o escribirme cuando mi mamá se murió y entonces pues eso también como que me tenía mucho resentimiento y dije pues yo perdono a mi papá con todo mi corazón y también fue liberador para Wow. mí porque Sí. desde ese día eh, pues ya nunca tuve nada ni contra él, ni contra su esposa, ni mis medias hermanas, que antes, o sea, ni siquiera podía decir que tenía Ujú. medias hermanas, ¿no? Ajá. Wow. Eh, Que en tu vida ha sido el constante perdón también, Ernita, a tu corta edad, ¿verdad? Todo lo que has vivido y experimentar, el poder del perdón, sí. ¿sí? ¿Llegas con una familia allá o llegas a rentar? Eh, ¿Llegaste a una iglesia cristiana? Llego a casa de una familia que no son cristianos. Ah, Ellos pues me acogen y le agradezco mucho a Dios por la vida de estas personas porque como que me guiaron estando en Francia. Digo que ellos me ayudaron a buscar una familia para yo ganar un poco de dinero. Me dijeron, pues si quieres estudiar francés, meterte mientras a estudiar francés, ve a esta escuela. Y esa noche también que yo lloro sola en mi cuarto y que le pido perdón a Dios por mi vida y que perdono a mi papá, eh, en mi corazón está muy muy fuerte el buscar una iglesia para pues porque yo llegué y estoy sola y sentía que necesitaba pues estar en una iglesia. Entonces me puse a buscar en internet las iglesias que, como yo trabajaba en la semana, me puse a buscar iglesias que tuvieran reuniones de jóvenes los sábados. Y me acuerdo que hice una lista, pero unas estaban más lejos que otras y la primera que agarré dije, bueno, el próximo sábado voy a esa iglesia. Y entonces llegó el sábado y llegué a la iglesia, era la reunión de jóvenes, me acuerdo que abrí la puerta y entré, llegué un poco tarde porque no conocía y estaba, no en París, estaba un poco más lejos, pero en el momento que estamos alabando a Dios, me sentí como, te digo que me sentía sola por primera vez en mi vida y cuando llego a esta iglesia me sentí como una ovejita, así solita, especial en medio de todos y que Dios me había guiado ahí y que Él era pues mi pastor. Me sentí de verdad como una ovejita perdida que el Señor está guiando y que me lleva pues a donde tengo que estar y en mi corazón siempre estaba claro que era en esa iglesia en la que yo tenía que estar. ¿y ahí Sí. te congregaste por mucho tiempo? Y ahí me estuve congregando desde ese sábado Ajá. hasta el 2016. Ajá, qué importante, ¿verdad? Sí. Qué padre. Y, a ver, platícanos, pero ¿y cómo empiezas a estudiar allá? Porque hasta donde sé por los papeles, no se te dificultaron los papeles, el papeleo, mexicana, ¿verdad? Sí, bueno, yo te digo que dije que me iba a ir como 6 meses Ajá. y luego regresar a México. Pero ya estando en la iglesia, eh, fue realmente la primera vez también que yo empecé a vivir una vida cristiana como convencida de lo que era vivir conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que Dios quería para mí, buscando primeramente su plan. Algo que yo antes, pues
por mi vida, por las circunstancias, no, Wow. pues no me había dado cuenta. Entonces fue increíble para mí porque yo entre más iba a la iglesia y más el Señor cambiaba mi corazón Ujú. para ser más como Él, comprender que era el sacrificio de Jesús en la cruz por mi vida y cómo yo estaba también llamada a morir a mí misma, a mis deseos, por ejemplo, a mí me gustaba, pues sí, salir, ¿no? Y morir a eso en mí, a mi carne, para agradar a Dios, ¿no? Y entonces mientras yo vivía eso, pues yo quería más y cuando llegaron los 6 meses para mí estaba claro que si yo dejaba de congregarme y de seguir viviendo eso, a lo mejor iba a perder lo que yo tenía y yo no quería perder eso. Entonces el Señor pone en mi corazón ver la manera en que yo pueda quedarme en Francia más tiempo. Y, y, y me puse a ver, yo siempre quise estudiar Derecho, entonces fui a todas las universidades, allá se llaman París 1, París 2, París 3, París 4. Okay. Entonces fui a París 1, París 2, París 3, Ajá. a ver si me aceptaban y todas las universidades, absolutamente todas, me rechazaron porque cuando eres extranjero no europeo, Ajá. tienes que hacer un proceso, bueno, eso fue hace 13 años, entonces ahorita ya hay muchos convenios y no sé qué, pero en ese entonces se tenía que hacer lo que se le llama una demanda de admisión prealable en la embajada de tu país de origen y te daban 3 opciones y en las 3 opciones ponías la primera universidad que querías y la primera universidad no te aceptaba, entonces te mandaban a la segunda, si la segunda no te aceptaba te mandaban a la tercera. Y yo no había hecho eso porque yo realmente mi intención no era quedarme. De hecho, había pasado aquí en Toluca el examen para entrar al TEC de Monterrey a estudiar Derecho y Economía, había en ese entonces. Pero bueno, no... todas las universidades en París me pedían eso y pues obviamente yo no lo tenía. Y dije, bueno, pues entonces, ¿qué hago? Y entonces me acuerdo que fui a ver al pastor y le dije, ¿cómo Dios quiere que yo me quede aquí si no me está abriendo las puertas, ¿no? Y el pastor me volteó a ver y me dijo, pues sigue orando, o sea, a lo mejor no es lo que tú quieres, precisamente lo que el Señor quiere para ti, pero no te preocupes, el Señor va a abrir una puerta si es el plan de Dios, ¿no? Y yo me quedé así como diciendo, o sea, a ver, para mí está claro que el Señor quiere que yo siga viviendo lo que estoy viviendo, pero si no me abre una puerta, pues no me voy a poder quedar aquí. Entonces, pero lo que me dijo, o sea, fue me ayudó a saber que Dios tiene un plan y que cualquier hombre, incluso yo, o sea, yo no puedo manejar mi vida hacia donde yo quiero que sea el plan de Dios para mí. Y igual esa noche me puse delante de Dios y le dije, pues ahora sí que si tú quieres que yo siga sirviéndote aquí, pues tú vas a guiarme porque no tengo ninguna posibilidad de estudiar aquí y pues ya tú me guiarás, ¿no? Y entonces esta familia con la que llegué me dijeron, Edna, pero pues no solamente está el derecho en la vida, o sea, puedes estudiar otra cosa, ¿por qué no te gustaría estudiar pintura o música o canto? Porque también en Francia son muy de arte, entonces, y yo la verdad no tenía nada en mi mente de ser pintora o de estudiar algún arte así, ¿no? Y me dijeron, ellos fueron los que me dijeron, ¿o por qué no estudias lenguas, idiomas? Y entonces dije, bueno, a mí me gusta el francés, me gusta el español, el inglés, pues sí, a lo mejor, ¿por qué no? Y entonces ellos fueron los que me dieron el nombre de una escuela que se llama ISIT. Y fui a esa escuela, pero yo ya iba completamente con otra actitud, no iba con la actitud de querer entrar, estudiar y que me pudieran pues quedarme ahí en Francia o porque según yo era la voluntad de Dios. Ya fui, si me aceptan y si no, pues será el plan de Dios y yo estaré en donde Dios quiere que yo esté. Claro.
Y me acuerdo que fui a esa escuela y les dije, bueno, pues soy mexicana, ¿me aceptarían? Y la señorita me ve y me dice, sí, ¿por qué no? Y entonces fue como que la primera vez que me dieron una respuesta positiva. Ajá. Y yo dije, ¿cómo sí, no? Y me dijeron, bueno, hay un concurso de entrada, si lo pasas, pues ya te quedas. Bueno, esta escuela es una escuela de muy buena reputación, de donde salen los traductores de la ONU, de donde, bueno, es una buena escuela de lenguas y de comunicación. Wow. Y para entrar hay un concurso, y el concurso es inglés, francés, español, cultura general, bueno, en mi época. Y recuerdo que dije, no, o sea, yo nunca voy a lograr pasar este examen porque estoy compitiendo con franceses que obviamente hablan mucho mejor francés que yo, que redactan francés como alguien que ha ido a la escuela desde niño hasta la prepa. Para entrar a esa escuela también hay varios que hacen lo que se les llama una preparatoria, escuelas de preparación, que igual te preparan para pasar el examen. Y yo, pues obviamente no había pasado no había cursado ninguna preparación. Pero ese verano nos fuimos con la familia con la que yo cuidaba a los niños al sur de Francia. Y pues mientras ellos se iban a la playa, yo les decía, no, bueno, pues yo me voy a poner a estudiar. Y me la pasé estudiando 2 meses intensamente, sobre todo el francés. Y fue increíble porque bueno, en esta escuela había dos filiales. La filial de traducción normal y la filial de traducción jurídica. Y como yo quería estudiar Derecho, dije, bueno, pues si no puedo estudiar Derecho, voy a hacer traducción jurídica. Wow. Y para entrar a esta filial de traducción jurídica solamente aceptaban a 20 personas. Entonces de 3,000 aceptaban a 20 personas. Wow. Y yo dije, o sea, Sí. es prácticamente imposible, pero pues lo hago y a ver qué sucede. Pero igual con esa actitud de libertad, de que yo sabía que, o sea, si Dios quería era de Dios, y si no, pues iba a ser otra cosa, ¿no? Y de manera increíble, pues a mí me escogen entre los 20 que escogieron para la filial jurídica, me escogen a mí. Y lo increíble también es que esta escuela tiene bueno, cuando entrabas a estudiar la filial de traducción jurídica, obligaban a los estudiantes a estudiar Derecho para ser un buen traductor jurista. Wow. Jurídico. Y bueno, tienen convenios con la primera y la segunda mejor universidad de Francia. Y entonces yo empecé a estudiar pues Derecho en la universidad que me tocaba a mí por donde vivía, que es la segunda mejor universidad de Francia. Mira de Derecho. Cómo Dios te fue abriendo el camino. Y entonces fue, lo que me dio mucha risa es que esa misma universidad me había rechazado porque no tenía yo los papeles bueno, el procedimiento que se necesitaba. Y a lo que voy es que Dios, o sea, cuando es el plan de Dios, Él mueve y hace hasta lo imposible porque tú estés donde tienes que estar. Así es. Y realmente, o sea, a mí Él me abrió las puertas porque pues yo no hubiera podido estudiar ahí. Wow, entonces estudias Derecho en Francia. Entonces estudié Derecho en Francia y al mismo tiempo traducción. O sea, hice las 2 carreras al mismo tiempo. No me digas. Wow, felicidades, hija. Muchas felicidades. Gracias. Y bueno, viene me imagino que es costosa. Sí, ¿no? Ajá. No cuesta como en Inglaterra, como en Estados Unidos. En Francia, bueno, hoy es más caro, y también a los extranjeros ahorita ya les cuesta más, pero yo en esa época pagaba 700 euros al año. Wow. No sé cuántos sean en pesos, pero, o sea, era mucho para mí, claro, pero no es mucho para una familia europea que tiene que pagarle los estudios a sus hijos. Pero yo no tenía nada, o sea, yo no tenía absolutamente nada. Y en la iglesia
pues las cosas realmente se fueron dando. Hubo una señora muy especial que tuvo en su corazón siempre, pues me adoptó, o sea, me adoptó como su hija y ella fue la que empezó a levantar fondos para ayudarme. Ay, qué Y hermoso. fueron varias familias de la iglesia pues que me adoptaron, que me ayudaron. Wow. Mira cómo cuando te mueves bajo la voluntad de Dios, Dios pone ángeles, porque Sí. personas, ¿verdad? Que abren su mano, que abren su corazón al ver la necesidad y sobre todo para apoyarte, impulsarte. Ujú. Qué bonito, Edna. Sí, ya después, bueno, yo también empecé a ver pues me ayudaban y al final creé una asociación para ayudar a jóvenes huérfanos, porque pues yo, pues es mi situación, bueno, Ajá. era mi situación, que no tienen dinero para estudiar y en esa asociación ya en vez de darme, bueno, lo que sucedía era que ellos le daban el dinero a ella y ya ella me ayudaba y me hacemos las cuentas así de, no, pues necesito tanto para libros, tanto para la inscripción. Desde ahí también el poder empezar a decir, pues tengo tantito de esto, pero esto también es para Dios. Ujú. Y eso también fue obediencia. ¿Diezmabas? Sí, 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 sí. No. Sí, Bueno, está con, bien, porque es un gran testimonio, sí, eso sí, que me estás es la contando. obediencia a Dios lo que... Y yo de Gabriel también. ahí siempre he visto que nunca, nunca, nunca eh, me ha faltado nada. O sea, a mí Dios ha sido muy bueno conmigo y sin que yo pidiera absolutamente nada. Y de Wow. ahí con la asociación ahora pues también ayudamos a otros jóvenes que pues no tienen dinero y que van y ahora quien quiera pues ayuda a la asociación y ¿Y apoyamos tú a los estás en jóvenes. esa asociación? Ujú. Ay, qué bueno, qué Sí, sí, bendición. sí, Pues sí, ¿verdad? Nadie mejor que tú conoces esa necesidad. sí, Y Anita, te gradúas. sí. ¿Te gradúas de las dos? Me graduó de las dos. Ajá. No fue nada fácil en el transcurso de, porque, o sea, yo soy mexicana Ujú. y me acuerdo que al principio cuando yo iba a las clases de derecho, o sea, los maestros me hablaban, bueno, hablaban como, pues normal, ¿no? Aquí como en las clases de derecho, no se van a poner a pensar que hay una extranjera, que tienes que hablar más despacito. Fue un Ujú. poco difícil, pero me acuerdo que el primer año para pasar, o sea, yo copié todos los libros de cada una de las materias, de la primera página hasta la última página en todas las materias, y así fue como aprendí a escribir y a no tener faltas de ortografía en francés y a hablar. Ujú. Y me graduó después Wow. de pues hacer la licenciatura, la maestría, terminar mi carrera de traducción y, y de pasar después para ser abogado en Francia tienes que, una vez que acabas la maestría, porque no puedes ser abogado si no tienes maestría, tienes que Wow. hacer pasar la barra de abogados Ajá. y es un examen muy difícil. Solamente Ujú. tienes 3 oportunidades para pasarlo y es muy estresante porque si no lo pasas a la tercera, nunca jamás ya no puedes ser Ujú. abogado en Francia. Wow. Ujú, Fíjate que yo vi en el Face, ujú, me imagino que es una amiga, la amiga de tu mami, porque decía que se sentía muy orgullosa de ti. Pasa una noticia en ujú. donde ella expone que eres la primer mexicana que tiene un título y que lo hace en francés, ¿verdad? Que todo eso lo hiciste en francés, pero que eras la primera mexicana en tener ese título, hija, y híjoles, ¿no? Cuando lo vi dije, no, o sea, yo lloré mucho porque yo decía, wow, Señor, o sea, allá sola, bueno, tenías a Dios, a la iglesia y todo, pero la familia, me refiero a la familia, ¿no? Ujú. Dije, wow, Cernita, ¿no? Va para más. Y orgullosos de ti, mija, de ver hasta dónde te ha llevado el Señor. Es una historia digna de contar.
Es una historia digna de contar de cómo el tomar una decisión de irte a otro país sin familia y a darle con todo, ¿verdad? Para salir adelante, no ha sido fácil, pero mira, tampoco fue imposible, Ujú. ¿verdad? Maestría, graduada, licenciada, qué bendición, Sí. Ernita. Después te gradúas y obtienes un trabajo. Sí, bueno, para retomar lo que dices que soy la primera mexicana, Ajá. sí, soy la primera mexicana en haber pasado el examen de la barra de abogados en Francia como un francés y de haberlo pasado, Wow. porque bueno, hay franceses que no lo pasan Ajá. y justo conmigo había otra chica que hicimos exactamente casi lo mismo, bueno, en Ujú. circunstancias difíciles porque en circunstancias diferentes digo, pero las dos pasamos el mismo examen el mismo año, pero igual para hacer el juramento de abogado debes de tener trabajo. Y, o sea, menciono a esta chica porque es difícil y, o sea, sí soy la primera mexicana, pero ella también lo hizo al mismo tiempo que yo. Ujú. Y bueno, somos las dos, pero Ah, qué padre, las dos, a las dos sí, se los dieron. a las dos Mexicanas. mexicanas, sí. Ah, mira. Y bueno, pasas el examen de la barra de abogados. Una vez que pasas la barra de abogados tienes que hacer otra escuela de abogados durante 2 años y al final de los 2 años tienes que encontrar trabajo para poder hacer el juramento. Entonces, bueno, yo Wow. por eso lo hice antes que ella, porque yo Ajá. encontré trabajo antes que ella, pero bueno, la ¿De quiero mucho y verdad? entonces también por eso estoy diciendo que ella Ajá. también lo hizo al mismo tiempo. Ujú. Y sí, después de eso eh, fue increíble que tuviera, bueno, estoy muy agradecida con Dios porque hubo gente que me decía, a ver, ¿cómo lo explico? Siempre eh, tuve como un conflicto en servir a Dios y estar estudiando al mismo tiempo. Hay personas muy radicales que, que te dicen que, o sea, todo es servir a Dios, servir a Dios, servir a Dios. Y entonces hubo un momento en el que yo me culpabilizaba por estar estudiando, porque no podía servir a Dios, digamos, de tiempo completo. Entonces yo tenía así como un conflicto de decir, es que, porque hubo gente, por ejemplo, que me decía, es que tú no sirves a Dios, tú estudias. Cuando Dios te está dando todo, o sea, Dios te ha puesto a las familias, te están ayudando, te han apoyado, ¿me entiendes? Ujú. Y entonces como que yo en la iglesia a veces me culpabilizaba porque estaba estudiando y pues que me iba bien. Y al mismo tiempo yo decía, Señor, o sea, si me va mal, de todas maneras va a estar mal porque me están ayudando y no estoy Ujú. dando fruto en lo que Ujú. pues estoy haciendo, ¿no? Pero al final también Dios me mostró que pues cada uno tiene su lugar, ¿no? Y, y a lo mejor yo estoy llamada a no a ser la esposa de un pastor, pero a lo mejor pues yo tengo otro lugar en la iglesia, en la familia de Dios, ¿no? Y Ujú. también, y eso fue muy, muy importante para mí porque de verdad fue durante mucho tiempo me culpabilicé porque dije, ay, a veces iba a las reuniones, por ejemplo, de oración o de jóvenes, pero yo estaba estresada porque tenía que estudiar. Y al mismo tiempo, si no iba, me culpabilizaba. Y al mismo tiempo, o sea, era así como un conflicto Ujú. entre los dos, ¿no? Pero Dios me ayudó y lo más importante es que yo en mi corazón sabía que estaba en el lugar correcto y que estaba haciendo Ujú. lo que Dios me estaba pidiendo a mí. Ujú. Y de hecho, o sea, en todo lo que yo hacía, pues lo ponía en las manos de Dios y ahora sí que gracias a Dios al que yo pude lograr Ujú. lo que hoy tengo, porque sí no es fácil, no fue fácil. Y, y esto me llevó. ¿Y cuál era la pregunta? Se me olvidó. Qué importante es agarrarte de la mano de Dios. Nuevamente volvemos a ver qué importante es que realmente la voluntad de Dios esté haciendo en tu vida Ujú, y estar seguro de eso. ujú, Porque cuando lo acabas de decir, cuando estás seguro, cuando estás segura de que la mano de Dios y la voluntad de Dios está en lo que estás haciendo, pues la culpa falsa que te quieren meter otras personas
se hace a un lado, hija. Y Sí. qué bueno que lo hiciste a un lado. Te voy a decir por qué. Conozco tu corazón, sé que honras a Dios, sé que sirves a Dios, pero también ibas con un propósito, ¿verdad? Terminar una carrera. Ujú. Y, y ¿en dónde, después dónde trabajas, hija? ¿Cómo te sostienes ahora? Sí, bueno, después de haber terminado y de haber estado, pues sí, ahora sí que viviendo por la gracia de Dios. Bueno, ya me acordé. Me dicen, de todas maneras, lo principal es servir a Dios y si no sirves a Dios bien, nada te va a salir bien, no vas a encontrar trabajo, además extranjera, en Francia, no se va, o sea, de verdad hubo gente que me dijo no se va a poder. Wow. Pero, llegó un momento en el que también siempre viví con la gente de la iglesia y llegó un momento en el que me fui viví en la ciudad universitaria de París y también ahí hubo gente que no estuvo contenta porque pensaban que yo me iba a descarrilar o que todo me iba a salir mal y que Dios me iba a dejar porque ya me estaba yendo de vivir en casa de alguien de la iglesia. Pero una vez más, el Señor me enseñó que no importa en donde yo esté, Él está conmigo. Mientras yo esté buscándolo y queriendo hacer su voluntad. Así es. Y en Francia es muy difícil, difícil, es complicado cuando eres abogado tener un trabajo luego. Bueno, tengo cuidado con lo que digo porque todos tenemos caminos diferentes, pero hoy trabajo en un despacho americano y el trabajar en un despacho americano es muy difícil que te escojan porque, pues no sé por qué, pero son los mejores despachos en el mundo y una vez más, gracias a Dios, a mí me escogieron, yo postulé a más de 100 despachos, o sea, franceses, americanos, españoles, y fue el despacho americano en el que estoy los que me contrataron desde el 2017 y pues estoy muy agradecida porque igual es increíble que siendo extranjera, pues no teniendo a lo mejor las mismas habilidades en francés para redactar, para hablar que los franceses, pues me escogieran a mí. Y yo solamente veo que es realmente la gracia y el favor de Dios en mi vida. En mi vida. Una línea muy delgada entre decidir ser fiel, ¿verdad? Y haber tenido ese encuentro con Dios. Yo creo que eso marcó todo en tu vida. Sí. Haber tenido ese encuentro con Dios, haber dicho me siento sola, pero no estoy sola, te tengo a ti. Y vamos de la mano, Señor. Y qué importante es tomar el consejo de Dios, ¿verdad? Bueno, me lo estás haciendo ver. Qué importante es que en medio de la prueba, aunque la gente te diga no, aunque la gente te diga imposible, aunque la gente te ha dicho mexicana, ¿verdad? Tú dijiste, pues vamos con todo, Señor, sí. De tu mano. Y tener la convicción en tu corazón que es de Dios. Y eso es muy importante. Sí. De verdad, buscar el plan de Dios realmente en tu corazón, en tu vida y decir, Señor, si no es de ti, tú cerrarás las puertas y tú sabes, pero saber que tienes que hacer algo también para... Bueno, Dios pone en tu corazón cosas, ¿no? Y tú las sigues y Dios te muestra al final si es de Él o si no es de Él. ¿Y ahora estás viviendo en Estados Unidos? Sí, y ahorita, bueno, el despacho me mandó a Estados Unidos a trabajar en un caso específico y pues yo estoy muy contenta porque estoy cerca de México. Sí. Ahorita con la pandemia tuve la oportunidad de poder venir un tiempo, algo que nunca creí que pudiera volver a pasar mientras yo estuviera trabajando porque dije, bueno, ahora en mis vacaciones voy a México a ver a mis abuelitos, pero
Y cuando termines ese caso, regresas a París, a Sí, Francia. ahorita tengo un contrato de 3 años. Ajá. Y después normalmente regreso a Francia. Bueno, de hecho Wow. mi contrato es francés, pero me mandaron un poco de tiempo. Qué bueno. No, no sabes qué orgullosos nos sentimos de ti. El saber cómo comenzó esta historia, ¿verdad? Como una circunstancia muy difícil se volcó en una bendición. Como una circunstancia no esperada, no, nadie la esperábamos, se volcó y se tornó en algo digno de contar, ¿verdad? Y en toda esta experiencia que has adquirido, el estar en Europa sola, sin familia, ¿qué nos pudieras decir? ¿Qué le pudieras decir a nuestros amigos, a nuestras amigas que nos están viendo, que han seguido la transmisión hasta ahorita? ¿Qué les pudieras aconsejar a las personas que han perdido un familiar, que se han enfrentado por situaciones difíciles y que han tenido que moverse a otro lado o las circunstancias los han movido? ¿Qué les pudieras aconsejar, Anita? Pues yo diría que primeramente buscar la voluntad de Dios, y porque yo veo que el buscar a Dios fue lo que a mí me llevó a perdonar, por ejemplo, a los que le hicieron algo a mi mamá, a perdonar a mi papá. Entonces, pues es muy simple, a lo mejor uno no sabe cómo hacerlo, ¿no? Pero simplemente empezar a hablar con Dios de una manera muy simple y pues sí, poner todo en las manos de Dios y saber que Dios es fiel y está con nosotros. Perseverar, tratar de hacer las cosas como, por ejemplo, ahorita en mi trabajo yo digo, mi cliente no es el cliente, mi cliente es mi jefe. Entonces hacer las cosas perfectas para quienes se tienen que hacer y buscar la voluntad de Dios, es buscar la voluntad de Dios. Ayer estaba escuchando una transmisión de Armando y de Linda, y Armando dijo, y nunca lo había pensado así, pero dijo que para él el éxito era hacer la voluntad de Dios. Y yo, bueno, nunca, pues sí fue como una revelación de que, porque efectivamente si a mí me dicen qué es el éxito, ay no, pues ya todo me salió bien, ¿no? Pues logré mis estudios, tengo un buen trabajo, tengo todo, soy feliz, no me falta nada. Pero eso que dijo ayer me marcó mucho y dije, es cierto, ¿qué es el éxito? Hacer la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso, hija! ¡Qué hermoso! Y sí es cierto, ¿eh? Tener éxito es hacer la voluntad de Dios en todo. Sigue honrando a Dios, Ernita. Sí. No dejes de seguir honrando a Dios en tu vida. Y Dios te va, aún los anhelos y los sueños que tienes propios, van a repuntar. No te canses, hija. Sí. Y qué bonita historia, una historia hermosa. Y quiero decirte, Anita, si me lo permites, quisiera darte un pequeño regalo, un pequeño obsequio que quiero que te lleves, más que en la maleta, en el corazón. Y, híjoles, Anita, cuánta transformación ha habido en tu vida, ¿verdad? Cuánta transformación la vida misma te ha enseñado, Dios mismo te ha enseñado. Y así como esta mariposa que tiene las alas fuertes para volar, que sufrió una transformación, así te digo, hija, sigue volando. Así como la mariposa monarca cruza continentes, ¿verdad? Así tú también, hija, síguelos cruzando. Que no haya nada ni nadie, hija, más que la mano de Dios, ¿verdad? Que te diga que no, pero Dios siempre te va a decir que sí. Siempre, hija, siempre, siempre. Y si algo admiramos de ti, es tu fortaleza. Es el haber enfrentado una vida en un país con otra cultura, totalmente diferente a la nuestra. Es haberte quedado callada, a lo mejor en algunas ocasiones, por ciertas, no menosprecios, pero mexicana al final de cuentas, ¿verdad?
el haber perseverado en tus sueños. ¡Wow! Y mira hasta dónde has llegado, Ernita. ¿Sí? Mira, y lo que falta, ¿verdad? Sé que Dios tiene más cosas más grandes para ti. ¿Tienes novio? No. ¿No tienes novio? No. ¿Cómo crees? Bueno, o sea, el Señor te mandará a la persona indicada, porque pues también un sueño es que te cases, que tengas hijos, ¿o no? Sí, ¿no? Sí, me gustaría. Una familia. Claro, ahorita pues estás trabajando y dices, pues ¿a qué horas, no? Pero Dios es fiel. Sí, Dios es fiel. Dios La verdad es no fiel. es algo que me preocupe o que esté... No. Incluso tengo aquí este es de mi mamá y este me lo dio mi tío que me ayudó mucho, y parece que estoy casada y comprometida y todo. Entonces, pues, a lo mejor también alejo a las personas, pero yo sé que va a llegar Dámelo. el que tiene que ser. No, yo sé en mi Dámelo. corazón que va a llegar en el momento y que es el que Dios Sí. ha escogido para mí. Así va a ser. Y así va a ser, hija. Así va a ser en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios. Sí. Hija, y bueno, pues para terminar esta hermosa entrevista, esta hermosa historia de superación, ¿verdad? De romper barreras, de romper idiomas, de todo, ¿verdad? Algo con lo que te quieras despedir, Ernita, algo más, un consejo, alguna experiencia, una frase que nos quisieras dejar. Pues primero un consejo a lo mejor es a todos decirles que hay que perseverar en cualquier cosa que hagamos. Y segundo, un versículo que siempre ha estado conmigo y que nunca me va a dejar y que es una realidad para mí. Y a lo mejor es muy básico, pero es muy, muy cierto. Es: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará yacer. Y eso es... Como te decía al principio, ¿no? Yo me sentía siempre como una ovejita sola, pero sin papá, sin mamá, pero Jehová es mi pastor. Wow. Wow, con esto, qué enseñanza tan grande nos deja esto. Y hablo también a los jóvenes. Y nos despedimos con esto, nos despedimos con esta hermoso versículo. Y el Señor es tu pastor, Ernita, y nada te faltará. Amén. Nada, y has sido fiel y seguirás siendo fiel en tu vida. Amén. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues nos despedimos, te quiero mucho. Yo también. Sigue gracias. volando. Muchas Sigue gracias. volando, sé que te vas ya la próxima semana, o sé que te vas y no sé cuándo nos volvamos a ver, pero en el tiempo de Dios sabremos de ti grandes cosas. Sí. Mija, bueno, Sí, pues muchas gracias. nos despedimos, amada audiencia, amigos, amigas. Gracias, muchas gracias por quedarse a escuchar esta hermosa transmisión, este hermoso testimonio. En verdad, gracias. Les bendecimos. Muchas gracias.